Buenas tardes, mi nombre es Juliet Navia y yo les voy a hablar del segundo punto de la tabla del contenido. Impactos psicosociales producidos por la violencia en los ejércitos. Recordemos que este punto está dividido en 5 subtemas, los cuales están repartidos de la siguiente manera. Punto 2.1. Los efectos psicológicos provocados por la violencia, en particular por la desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento, que son reflejados en las emociones, actitudes y vivencias de los personajes a través de la guerra. Punto 2.2. Vamos a responder a la pregunta de por qué no aparece la violencia de forma desgarradora en los ejércitos como en otras novelas. Punto 2.3. Hablar sobre la normalización y banalización de la violencia. Punto 2.4. Sobre la repetición y perpetuación de la violencia. Punto 2.5. Vamos a tratar sobre la pérdida de valores y principios morales a causa de la violencia. San José como pueblo abandonado por Dios. Bueno, para este punto vale la pena aclarar que vamos a utilizar definiciones e información del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el organismo encargado de preservar la memoria del conflicto armado colombiano. Esto en cuanto al impacto y transformación que genera la violencia. Para ello consideramos necesario iniciar con la definición de daño. El Centro Nacional de Memoria Histórica define daño como el resultado de acciones criminales que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad. Estas acciones causan sufrimiento a las víctimas y afectan todas las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva. Efectos psicológicos provocados por la violencia. Estos son reflejados en las emociones, actitudes y vivencias de los personajes a través de la guerra. En este punto nos enfocaremos en los daños e impactos psicológicos tanto en lo individual como en lo colectivo. Entre los tipos de daños, recordemos que es bajo la perspectiva de la memoria histórica, trabajaremos con 3 de ellos identificándolos en los ejércitos. El primero de ellos, los daños morales. Estos son considerados como toda modificación dolorosa del espíritu consistente en profundas preocupaciones o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas, que inciden en la aptitud del pensar, de querer o de sentir. Miremos la siguiente cita. ¿Qué me dirías tú, Otilia? ¿Cómo me mirarías? Pensar en ti solo duele. Triste reconocerlo, y sobre todo acostado en la cama, boca arriba, sin la vecindad viva de tu cuerpo, tu respiración, las ilusorias palabras que pronunciabas en sueños. Por eso me obligo a pensar en otras cosas cuando intento dormir, Otilia. Aunque tarde o temprano hablo contigo y te cuento, solo así empiezo a dormir, Otilia, después de repasar un trecho de mi vida sin ti, y logro dormir profundo pero sin descansar. Me soñé con los muertos. Vemos claramente en esta primera cita el estado anímico de Ismael como víctima y cómo ésta repercute en su capacidad de pensar y de sentir. El segundo de ellos, los daños psíquicos y emocionales. Estos daños hacen alusión a las lesiones y modificaciones que sufren las víctimas en sus emociones, pensamientos y conductas ante hechos extremos o de carácter traumático. También a la presencia frecuente de sentimientos profundos de odio y de rabia, causados por la vivencia de la injusticia, o de culpa y vergüenza en el caso de los hombres, por ejemplo, porque se sintieron incapaces de proteger a sus familias. Este tipo de daño lo identificaremos en la siguiente cita. Los que estábamos con Chepe ya no lo vemos, pero entonces lo oímos, a gritos, a chillidos, chillidos como de un cerdo próximo al sacrificio, espeluznantes, porque son de un hombre aterrado. Les está preguntando a los invasores si son ellos los que enviaron esta madrugada los dedos de su esposa y de su hija. El tercero y último de ellos son los daños socioculturales. Estos daños incluyen impactos de orden individual y colectivo. Se refieren a las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales que influyen en la vulneración de las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades.
Esto lo veremos en la siguiente cita. No es recomendable quedarse en las montañas cuando se avecinan los enfrentamientos. Ya han ocultado a sus hijos en casa de los amigos. Vienen a indagar qué nos espera. El alcalde y el personero no se encuentran en la alcaldía. No hay nadie en las oficinas del consejo municipal. ¿Dónde están? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto durará? La incertidumbre es igual para todos. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física. Las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional. Los impactos colectivos y el daño de las redes sociales y comunitarias afectan las capacidades y posibilidades individuales. También señala que algunas de las huellas o impactos psicológicos causados por la violencia son el aislamiento, el descuido o deterioro físico, sentimientos profundos de tristeza, de rabia, de culpa, la aparición involuntaria de los recuerdos, las pesadillas, etc. Como lo acabamos de ver en las anteriores citas, en donde además todos los personajes viven con el temor y la zozobra ante la muerte, viven constantemente preocupados por la guerra. Podríamos ver también el impacto psicológico en el personaje de Eusebito, cuando éste llega a su casa después de haber estado secuestrado. Demacrado en los huesos, flaco como nunca porque nunca estuvo flaco, parece un niño empujado por fuerza a la vejez, hermético y huraño, no hace otra cosa que seguir sentado, recibe la comida, llora a solas, espantado, escucha sin escuchar, mira sin mirar. Cada mañana se despierta y cada noche se duerme, no responde a ninguna voz, ni siquiera a la de su madre, la angustiada y enlutada Geraldina. ¿Por qué no aparece la violencia de forma desgarradora en los ejércitos como en otras novelas? Rosero nos presenta una perspectiva que va más allá de la descripción de los hechos mismos de la violencia. No se trata solo de dar a conocer la realidad del conflicto armado en Colombia o de reiterar las particularidades de los crímenes cometidos en ella, como lo vimos en Viento Seco, por ejemplo. Aquí, el autor nos muestra la violencia desde la perspectiva de la víctima. Para ello, utiliza como estrategia narrativa la descripción de los hechos de manera subjetiva a través de la experiencia que vive el personaje narrador, o sea, Ismael Pasos. Esta estrategia le permite al lector conocer la esencia de la guerra a través de este personaje con información de primera mano en cuanto al estado anímico, la percepción del tiempo, las causas y secuelas que el conflicto deja en las víctimas, y esto lo hace a través de sus pensamientos, sus sentimientos y sus sensaciones. Es decir, el autor busca a través de lo que siente y vive Ismael describir los sentimientos que están relacionados con la guerra, representar la realidad de la condición humana de los colombianos. Normalización y banalización de la violencia. Como ya lo hemos dicho, los habitantes de San José representan simbólicamente las víctimas colombianas de la violencia. Son víctimas que están acostumbradas a vivir con el temor y la zozobra ya que sus vidas se han desarrollado en situaciones de violencia, y podríamos decir que la guerra siempre está presente en sus mentes ya que han nacido y crecido en ella. Ismael representa al hombre familiarizado con la violencia, ya que su pasado, presente y futuro están vinculados con la muerte inexplicable. Identifiquemos entonces esta línea del tiempo. Empecemos con los recuerdos del pasado. Ismael nos cuenta sobre el asesinato de un hombre en la terminal de buses cuando conoció a Otilia. Leamos la cita. Y otro hombre, reverso de la medalla, joven y delgado hasta los huesos, sin zapatos, en camiseta, el corto pantalón deshilachado, se iba directo hasta él, le ponía la punta de un revólver en la frente y disparaba. Continuemos con la situación del presente. Cuando nos habla sobre el hallazgo de una recién nacida descuartizada en el basurero del pueblo, Ismael asume esta noticia de forma banal. Leamos. No es la primera vez, alcanzo a decir, ni en este pueblo ni en el país. Terminemos con la percepción del futuro desesperanzador. Aquí hasta los habitantes son conscientes de que la guerra volverá y con ella la muerte.
Dice la cita: en todo caso, con ellos o sin ellos, los sucesos de guerra siempre asomarán recrudecidos. Se puede observar entonces claramente esta normalización y banalización durante toda la novela. Por medio de Ismael se nos muestra la actitud indiferente, apática y acostumbrada de vivir en la violencia de la sociedad colombiana. Miremoslos de nuevo en esa cita. ¿A quién se llevaron esta vez? Nadie lo sabe y tampoco nadie se muere por averiguarlo. Que se lleven a alguien es un asunto común y corriente, pero resulta delicado averiguar demasiado, preocuparse en exceso. Repetición y perpetuación de la violencia. Como ya lo hemos estudiado en clases anteriores, la historia de la violencia en Colombia está marcada por dos escenarios de violencia generalizada, propuestos por Pecot, donde el primero comienza hacia 1946 y el segundo hacia 1980. Estos hechos hacen constatar la prolongación de los conflictos sangrientos donde las víctimas siguen siendo la población civil, en su mayoría de las áreas rurales del país. Dentro de la novela, Rosero representa la perpetuación de la violencia a partir de un recuerdo del protagonista narrador, o sea, de Ismael, cuando éste se refiere al último ataque que sucedió en San José. Se interpreta entonces que al decir último no se trata del único ataque ocurrido. También, más adelante en un diálogo con el padre Albornoz, nos señala la incertidumbre que viven en el presente por otro posible ataque, mostrando así de nuevo su continuidad. Estos detalles marcan la acción de la violencia desde el pasado hasta el futuro desesperanzador, dando a entender que la guerra ha estado, está y estará. También podemos interpretar la continuación y perpetuación de la violencia en la siguiente cita, cuando los habitantes del pueblo se reúnen en la plaza a discutir sobre la situación del posible ataque. Tenemos que solucionar este problema de raíz, dice el alcalde. Ayer fue apartado en Toribío, ahora en San José y mañana en cualquier pueblo. Pérdida de valores y principios morales a causa de la violencia. Como ya lo hemos dicho, los habitantes de San José viven en medio del terror y el sufrimiento a causa de los crímenes. Los victimarios buscan a través de estas prácticas degradar y destruir la condición humana, es decir, buscan hacer desaparecer los derechos, valores y principios de sus víctimas con el propósito de lograr algún control, dominio o poder. La pérdida o ausencia de valores como la equidad, la justicia, la libertad y la fraternidad conlleva que sus habitantes se sientan desamparados, no solo por el Estado, sino por Dios. San José como pueblo abandonado por Dios. Podemos identificar la ausencia de fe tanto en Ismael como en los demás habitantes campesinos y en los grupos armados. Empecemos entonces con Ismael. A lo largo de la obra se refiere al tema de forma irónica, mostrándose así incrédulo y confirmando su postura como irreligioso. Veamos la siguiente cita, que es cuando está pensando en la respuesta a las cartas de su hija. Nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no cambia ya veremos. O nos vamos o nos morimos, así lo quiso Dios, que sea lo que Dios quiera, lo que se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana. Continuemos con los habitantes del pueblo. Se demuestra la falta de fe por parte de ellos cuando el padre Albornoz les habla de ella con la esperanza de que la guerra no llegue de nuevo a San José. Veamos la cita. Oremos, insiste, pero de hecho ni él ora ni nadie parece dispuesto a corresponder con una oración. Podríamos decir que los que lo rodean no atienden sus palabras porque la fe ha desaparecido. Entonces, solo escuchan como un resultado de una costumbre cultural que aprendieron de forma mecánica, pero que saben que orar o encomendarse a Dios no sirve de nada. Ahora veámoslos en los grupos armados. Cuando realizan el ataque a la iglesia del pueblo, estos grupos demuestran la falta de valores religiosos como la misericordia, la caridad o la compasión, que constatan que ni siquiera en la casa de Dios están a salvo y que además origina o genera la impiedad y la inhumanidad. También
cuando se burlan de las víctimas recordándoles que el pueblo o el mundo ha sido abandonado por Dios. Esto lo vemos cuando una madre, al ver cómo matan a su hijo, reprende a los victimarios gritándoles: les falta matar a Dios, y recibe como respuesta: díganos dónde se esconde, madrecita.